Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Estimados amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya para iniciar debate abierto dominical y vamos a comenzar con el doctor Rodrigo de Atencio. Él es médico asesor de la ministra de Salud y de esa comisión que está trabajando en este tema del coronavirus. Gracias, doctor, por acompañarnos a partir de este momento. Iniciamos con la primera interrogante, que sería el estatus actual del virus, el comportamiento actual del virus con ese número mágico de 1 del que tanto se ha venido hablando en las últimas semanas. ¿Cómo estamos en estos momentos, doctor? Gracias, Álvaro. Una precisión, el apellido es de Antonio. Ajá, de Antonio, sí, Sí, perdón. sí. Nada, en este momento estamos, desde las últimas 3 semanas aproximadamente, estamos cercanos a ese valor de 1, que lo que indica es que la velocidad de transmisión que tenemos actualmente a nivel nacional en Panamá es lo que llamamos lenta y que disminuye obviamente, así que crezca a una tasa exponencial que pueda poner en riesgo la capacidad hospitalaria. Eso significa que quienes están contagiados están contagiando a menos personas que antes, doctor. ¿Puede interpretarse así? Es correcto. Este un valor que es como un promedio. Quiere decir que el promedio para Panamá es que cada infectado está contagiando a una sola persona. Sin embargo, obviamente es una medida de referencia porque pues obviamente dependiendo las condiciones de contacto que puedan tener, este número puede ser mayor. Que las condiciones de contacto que puedan tener, esa es la clave precisamente. ¿Eso significa que la gente está tomando más conciencia en este momento? Pienso que en algunos sectores existen diferencias, como sabemos, en la densidad, por ejemplo, de población. En algunos sectores que se han identificado, tanto en la región metropolitana como en Panamá Oeste, existen condiciones que pueden variar desde el punto de vista de número de personas que viven en un hogar, número de personas que se contactan durante el día. Entonces, eso hace que obviamente entre uno más personas entre en contacto durante el día, esto puede ser mayor. Esto se ha visto en algunos, lo que llamamos como conglomerados o clusters, donde el cumplimiento de estas medidas no ha sido todavía el óptimo, ¿no? ¿En qué momento se produce más contagio del contagiado hacia el resto de las personas? ¿Cuando está empezando el virus o ya cuando está o se ha posesionado del individuo? Esa es una de las preguntas que es clave para esta enfermedad. El virus empieza a transmitir, cuando es más transmisible, es 2 días antes de que se empiecen a presentar los síntomas y durante esos primeros 7 días. Entonces, por eso es que es muy importante que incluso antes de que uno empiece a experimentar síntomas, si ha tenido contactos con personas que ya hayan sido diagnosticadas, lo mejor es mantenerse en aislamiento, incluso antes de que le hagan la prueba. Ok, eso es importante. Entonces, lo mejor aquí es cuidarse siempre, doctor. Yo creo Sí, que el hay anillo, algunos. el anillo de seguridad, el primer anillo y el más importante es lo que yo haga, la conducta mía como individuo, como grupo familiar. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir nuestros propios protocolos para evitar ser contagiados, porque no sabemos, doctor, quién que se comunica con nosotros o que tiene algún contacto físico con nosotros está contagiado. Es completamente de esa forma, Álvaro. De hecho, algunos trabajos que han hecho en otros países lo que sugieren es que cuando uno sale de su núcleo familiar o su núcleo de contacto, tiene que asumir que potencialmente las otras personas pueden estar ya contagiados.
Y es ahí donde se deben asegurar de que si se necesita salir y tener contacto con las otras personas, se deben asegurar el uso de tapabocas, lavado de manos y posteriormente también si es en alguna situación donde las estaciones de contacto tengan la posibilidad de que caigan algunas partículas de este virus, hay que mantener un aseo permanente, ¿no? Yo escucho gente decir, cuando hacemos este comentario de que el primer anillo somos nosotros mismos, pero si el que está al lado está contagiado, ¿de qué vale que yo me cuide? Me va a contagiar. Explíquele a esa persona que se está cuidando y que guarda todas las medidas y las normas que plantean las autoridades de salud, si es tan fácil contagiarse de esa manera. Sí, como hablábamos, el contagio en este momento depende, uno, del número de contactos con los que tenemos relación durante una actividad. Entre más cercano sea ese contacto, que es esa distancia que uno puede mantener, que se habla de que sea de al menos 1.5 metros, metro y medio, ese va a ser como el primer factor. El segundo es obviamente, depende de la posibilidad de yo contagiarme. Eso quiere decir de que asumiendo que el virus esté circulando, yo tengo que poner algunas medidas de protección personal que me aseguren que obviamente esa probabilidad de infectarme disminuya. Eso es lo que hace el tapabocas, eso es lo que hace el lavado de manos, eso es lo que hace evitar tocarme la cara, eso es lo que hace obviamente estar limpiando mi teléfono celular, estar limpiando mi computador, si es en el caso de que sea el trabajo. Entonces es fundamental que las personas puedan obviamente entender que lo principal es asegurar como reducir como ese número de contactos. Dos, obviamente mantener como esas medidas de protección que se puedan realizar y ese distanciamiento físico. En resumen, si yo cumplo con esos parámetros que usted ha mencionado, pongo esas barreras, la mascarilla, que la tengo aquí conmigo permanentemente, me lavo las manos permanentemente, dicho sea de paso, mantengo limpio mi área donde me muevo, no me toco la cara, es mucho más difícil, casi imposible que me vayan a contagiar. Es mucho más difícil, sí, señor. Eso es importante que la gente lo sepa, porque ahí está lo que nosotros hemos venido planteando, el éxito, el triunfo tuyo contra el virus a título personal. Entonces, otro de los puntos, distanciamiento físico versus distanciamiento social. Yo soy de la teoría que es distanciamiento físico, que es lo que se necesita, porque yo no me distancio socialmente de mis seres queridos, de mis amigos, porque yo sigo comunicándome con ellos de manera permanente. ¿Qué dice usted de esto, doctor? Es correcto. Yo creo que el exministro Mayo lo mencionaba desde el comienzo, que realmente se habla mucho más de distanciamiento físico, porque lo que sabemos es que mantener esa distancia de al menos 1.5 metros va a evitar que este riesgo sea más alto. Algunos países lo hablaban de social, sobre todo porque la idea era que obviamente como sociedad no interactuáramos de la forma que lo hacíamos antes. Esto es básicamente como ese cambio de algunas de las conductas que teníamos sociales y culturales, pero lo que buscan es en últimas reducir ese distanciamiento físico. Doctor, se habla de temor al rebrote. Yo me pregunto, ¿estamos en etapa de pensar en rebrote en este momento, cuando todavía cada día nos informan de más de 100 casos en base a las pruebas que se hacen, o todavía Panamá no está en la etapa de pensar en rebrote? Sí, en este momento nosotros estamos como lo que se llama teniendo lo que es la enfermedad de una forma endémica, es decir, que se están reportando casos todos los días. Nosotros, como lo menciona, no hemos llegado a un punto donde no se reporten casos. Entonces, lo que podría cambiar realmente no va a ser un rebrote, sino que aumente nuevamente ese número de casos que se pudieran presentar. Recordemos que por allá a principios de abril tuvimos días donde el promedio estaba cercano
a los 200, por encima de los 200, incluso algún día se reportaron más de 300. En este momento estamos por el orden de 160, 170 casos diariamente, que es lo que quiere decir que estamos como en una fase endémica de la situación. Lo que queremos es evitar que nuevamente esa velocidad de contagio se pueda aumentar. El porcentaje de las pruebas que salen positivos, estamos entre el 15 y el 20%. Es correcto, se ha venido disminuyendo. Una parte tiene que ver con esa búsqueda que se está haciendo de los contactos, es decir, de esas personas que pueden haber estado en riesgo de estar con una persona. Lo ideal es tratar de que con ese número de pruebas que aumente y con esa búsqueda que se haga de contactos, ese valor pueda estar por debajo del 10%. Están muriendo de 5 a 6 personas diarias, es lo que hemos visto. Me gustaría saber las características de estas personas que fallecen, si siguen manteniéndose idénticas a como se habló en un principio, personas que tenían algún problema de salud, alguna predisposición. Sí, en su mayoría el principal factor de riesgo que tenemos identificado es la edad. A medida que aumenta la edad, es mayor como ese riesgo de tener complicaciones y de eventualmente morir. El segundo es ser hombre. Ha sido algo que ya se ha discutido también. Existe un riesgo mayor para los hombres que las mujeres. Y el tercero, ya aparecen algunos factores de riesgo adicionales. El primero es, por ejemplo, la obesidad. También lo que son algunas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, diabetes. Estos han sido los principales factores de riesgo. Y esto aquí aprovecho ahí, Álvaro, porque quiere decir que cuando nosotros en esta opción de cuidarnos nosotros mismos, lo que tenemos que empezar es por nuestra misma familia, de saber que si yo tengo una persona que sea mayor de 60 o 70 años cercana, que pueda tener otra enfermedad, que sea hombre y que de pronto tenga obesidad, su riesgo obviamente de tener una enfermedad más severa es mucho mayor y por ende tengo que cuidarlo aún más. ¿Algún comportamiento atípico del virus en Panamá que le haya llamado la atención a ustedes, los profesionales de la salud? Bueno, yo pienso que de una forma positiva ha sido un poco el comportamiento de esos pacientes que ingresan a cuidado intensivo. Comparado con lo que se ha visto en otros países, se ha visto que el pronóstico ha sido hasta ahora un poco mejor de lo que se ha visto. Esto tiene que ver principalmente con dos cosas. Uno, que obviamente existe esa capacidad de atención y no solamente de las camas, sino aquí es del personal médico, de enfermería, de terapistas. Y segundo, que permite también empezar algunas terapias más tempranas, que ha sido lo que el equipo del doctor Sandoval han venido realizando. El tema de la juventud, doctor, que fue un factor fundamental al inicio de todo esto, la preocupación que había de que los jóvenes estaban contagiando a sus familiares en casa. ¿Cómo ha sido el comportamiento en este último tiempo? Sí, nosotros seguimos viendo un poco todavía el mismo patrón. El grupo de edad que más genera casos es ese grupo que está entre los 20 y los 50 años, que corresponde tradicionalmente con estos que por una razón u otra están saliendo, están teniendo como dificultades para mantener estas condiciones de distanciamiento físico. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos regresan a su casa y viven con sus padres, sus abuelos, obviamente los ponen como en riesgo también de favorecer que ese contagio se aumente. Otro aspecto importante, doctor, ¿el tratamiento ya está definido o continuamos cada país, cada región con un tratamiento diferente? A eso le sumo el tema del Remdesivir, que en Estados Unidos se está utilizando y en otros países, no sé si en Panamá ya también se está utilizando.
Sí, bueno, en terapia todavía nada está escrito todavía. Existen algunos estudios que se han podido realizar, pero usualmente estos estudios pueden tomar más tiempo, requieren como de diseños que sean muy buenos. Hasta ahora el tratamiento se ha hecho como más que todo de acuerdo como a las prácticas y disponibilidad que tengan en algunos países. Remdesivir, como mencionas, es uno de los que tiene, es uno de los que tiene el mayor prospecto de tener éxito en reducir como un poco la progresión de la enfermedad. Para el caso de Panamá, este va a ser uno de los medicamentos que se va a evaluar dentro de este estudio que está participando con la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidaridad, donde la idea es precisamente realizar de una forma controlada esta evaluación que permita ver que obviamente sea una terapia que mejore el pronóstico de la enfermedad. Por ahora no hay un tratamiento específico para enfrentar el problema. Es correcto, todavía no disponemos. Existen nuevamente algunas terapias también recientemente de monoclonales, que son como anticuerpos específicos que se han venido generando. Tenemos estas alternativas del uso del plasma convaleciente, pero todavía no tenemos evidencia definitiva de que pueda ser definitivamente efectivo contra la enfermedad. La vacuna. ¿Qué información se maneja? Hoy ya estamos en la segunda etapa del quinto mes del año, la segunda quincena de mayo. ¿Qué tenemos en cuanto al tema de la vacuna? ¿Seguimos hablando o proyectándonos al 2021? Sí, desde mi opinión, yo creo que no antes del 2021 la vamos a tener disponible. Existen en este momento y hasta lo último que revisé, 8 candidatos que ya están haciendo ensayos clínicos en humanos. Todos, algunos de ellos tienen como este criterio de fast track o de evaluación acelerada por las agencias regulatorias, pero van a requerir obviamente que se continúen evaluando y esto yo no creo que vaya a ocurrir antes de que se termine este año, ¿no? Porque una de las cosas más importantes va a ser generar una vacuna que sea segura y esto todavía requiere todavía muchos más evaluaciones. Entonces, antes de 2021 no creo que vaya a estar disponible. Un panorama pesimista, que no encontremos la vacuna. ¿Puede pasar? Es como dicen, el vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos otras enfermedades donde nos hemos tardado cerca de más de 40 años tratando de encontrar una vacuna. Entonces, encontrar una vacuna en un periodo de un año y medio, sigue siendo muy bueno para combatir esta enfermedad. Y cierro, ¿reinfección se ha dado en Panamá de coronavirus, doctor? No, la evidencia que se dispone, y esto ha sido parte del trabajo del Instituto Gorgas, lo que ha demostrado es que existen partículas del virus que pueden continuar excretándose durante mucho tiempo, pero cuando se tratan de cultivar, o sea, tratar de ver si ese virus todavía puede ser infeccioso, no se ha demostrado. Esto es la experiencia aquí en Panamá y también en otros países hasta ahora. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en la edición dominical de Debate Abierto. Así que interesante. Rodrigo de Antonio, asesor gracias, del Ministerio Álvaro. de Salud. Gracias. Vale, muchas gracias. Buen día. Bien, con nosotros Danilo Toro, nuestro analista dominical. Gracias por estar aquí con nosotros, Danilo, como siempre. Vamos entonces a otra de las entrevistas que tenemos para el día de hoy y que realmente es preocupante lo que se va a plantear aquí. Una tasa de desempleo que podría superar el 20% en nuestro país, suspensiones de contratos que realmente no sabemos a ciencia cierta por qué nivel anda ya, estimados amigos. Se habló de menos de 100, luego se rompió la barrera de los 100,000, luego de la de 200,000, ya no sabemos por dónde anda realmente este tema, y súmele a eso la cantidad de personas que independientes que todavía no han podido salir a la calle a ganarse el sustento diario.
René Quevedo, que es un estudioso de la materia, está con nosotros en el día de hoy para hablarnos precisamente de los efectos de la pandemia en el tema del desempleo en nuestro país. Bienvenido, René. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y saludos a los oyentes y a los televidentes. Yo creo que es importante para analizar el efecto que va a tener el COVID sobre el mercado laboral, entender en primer lugar lo que han sido las tendencias laborales en el país. Y hay tres elementos importantes. Uno, que Panamá ya había entrado en lo que pudiéramos llamar la economía post-ampliación. Esto fue advertido por el Banco Mundial en julio del 2012, donde señalaba que la finalización de los trabajos de ampliación del canal ocasionarían problemas de crecimiento durante 10 años y una reducción de la demanda laboral. Segundo, el empleo asalariado ha venido cayendo dramáticamente en los últimos años. De hecho, en el 2013, 3% del empleo. Esto baja a 45% en el 2019. Esto significa una pérdida de 8 puntos en 6 años. Y el otro tema fundamental es que Panamá produce fundamentalmente empleo informal. En los últimos 8 años, 75% de todos los empleos generados han sido informales. En los últimos 5, esto subió a 85% y el 15% adicional se debió a un aumento de la planilla estatal. Se trató a 35.150 nuevos funcionarios. De tal manera que estamos hablando de una tendencia. El año pasado, 100% del empleo fue informal. De hecho, 2 de cada 3 trabajadores que consiguieron empleo el año pasado tenían más de 50 años y tenían títulos universitarios y se generaron 52.000 empleos. De tal manera que esto es un poco el punto de partida para analizar el impacto del COVID, ¿no? Ahora bien, el COVID le va a pegar a la columna vertebral de la generación de empleo en Panamá. Son 7 sectores, específicamente comercio, logística, industria, entretenimiento, restaurantes y hoteles, servicios financieros y servicios administrativos, que representan en su conjunto 878.000 empleos, de los cuales 482.000, o sea, el 55% son asalariados. De hecho, el último conteo que fue de los contratos suspendidos, al día 10 de mayo se hablaba de 170.000, eso ya está por encima de los 200.000 contratos suspendidos y registrados en Mitrader. A eso hay que agregarle otros tantos, probablemente 200.000 contratos suspendidos no registrados en Mitrader, de tal manera que estamos hablando de un impacto a la fecha de 200.000, de 400.000 empleos asalariados suspendidos. Esto sin contabilizar el impacto sobre el empleo informal. Estamos hablando de 716.000 trabajadores informales. Definitivamente va a ser un impacto severo. Yo creo que tenemos que entender que al final de este año yo estimo que habrá probablemente 350.000, 400.000 desempleados, que casi 3 veces más que lo que había agosto del año pasado, que eran 146.000. Así que estamos hablando de un impacto muy fuerte, de tal manera que estamos ante una situación difícil. A esto agregamos el hecho de que el COVID va a pegar en 3 etapas. La etapa de la que estamos saliendo, digamos, de virtual paralización. Esto va a ser seguido por una segunda etapa de transición, donde se va a restablecer poco a poco la oferta, no así la demanda, porque vamos a tener un problema de consumo, ¿okay? Y la última, que es la recuperación, que será el año que viene. René, revertir este daño tan grande que está ocasionando todo esto es complejo. Puede de una u otra manera el tema de la vuelta a la nueva normalidad, si empezamos a tratar de bajar los niveles de contagio, la gente a hacer más caso, a ser más disciplinada, a que este tema del virus pase a segundo plano, ¿esto puede ayudar?
Sí, digamos, esto es un tema temporal. O sea, el problema es que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Definitivamente, eso depende de nosotros mismos. Es decir, nosotros vamos, esa nueva normalidad va a depender más de nosotros mismos que de lo que diga el gobierno. Es decir, yo creo que ya habrá cambios permanentes, ¿no? El tema del distanciamiento social, y esto va a traer cambios importantes en los patrones de consumo. Sí, yo creo que en la medida en que nosotros podamos ir regresando paulatinamente a esa normalidad, que de hecho el problema que teníamos era la normalidad, o sea, no vamos a regresar a como éramos antes, porque era exactamente el problema. Pero sí, yo creo que en la medida en que podamos ir y que no tengamos que echar para atrás por rebrotes, etcétera, etcétera, en esa misma medida estaremos acelerando un proceso que va a ser lento porque no depende de situaciones económicas, a pesar de que estamos ahora lidiando con la pandemia social, por ponerle un nombre. La velocidad de esto no depende de criterios de tipo económico, sino de criterios de tipo sanitario. Conducta humana también. Total, entonces yo creo que en la medida que nosotros seamos disciplinados y escuchemos lo que se nos está diciendo, respetemos las normas y lo que nos está diciendo las autoridades, en esa misma medida podremos ir saliendo de esta pesadilla y regresar a algún tipo de normalidad o continuidad en un futuro no muy lejano, ¿no? Precisamente tengo a Danilo aquí, que es sociólogo, y era lo que yo planteaba ayer, René y Danilo. Nosotros somos el primer anillo de seguridad en este tema. Si nosotros, como país, así como nos propusimos en un momento llegar a un mundial, así como nos propusimos ampliar el canal, así como nos hemos hecho propuestas como retomar el control del canal de Panamá en un momento dado, asumimos con seriedad esa responsabilidad que tenemos de cuidarnos para, como dije, dejar el virus en segundo plano y concentrarnos en la reactivación del país. En esa misma medida las cosas van a cambiar. Pero si nosotros seguimos comportándonos de manera desordenada, indisciplinada, no hacemos caso, la curva no se aplana, los contagios continúan por encima de 100, entonces va a demorar mucho más. Y cuando tú buscas el remedio a la enfermedad, una enfermedad a largo plazo va a ser más costoso que buscar el remedio de la enfermedad a corto plazo, Danilo. Así es, así es. Todo lo que dejemos de hacer va a tener un costo. O sea, la inacción es tan negativa como el desacierto. O cuidado, hasta peor, porque equivocarse tratando de encontrar algo, bueno, esa está siendo la dinámica en el campo sanitario. O sea, uno se pone a verlo, los médicos en todas partes del mundo han estado, prueba con esto, quita este tratamiento, pon lo otro, o sea, esto es nuevo. Pero cruzarse de los brazos, dejar de hacer, eso sí es ya, de ahí al suicidio no hay ninguna diferencia. Esto es como la casa que yo tengo en el interior y la dejo abandonada por 5 años. Cuando regreso, nada funciona. Todo está destruido. Pues la casa está ahí, pero tengo que empezar prácticamente de cero. Pero si yo voy dentro de 2 meses, la casa, puedo abrir las puertas, las ventanas y puedo seguir. Entonces Panamá es esa casa en este momento. ¿Qué quiere usted? Que esa casa, yo llegue, abra la puerta, abro las ventanas, le quito el polvo y siga viviendo, o esperar 1 año, 2 años, cuando la casa ya está prácticamente destruida. René. Sí, una de las cosas importantes de este virus es que no vino con un manual de instrucciones. Entonces, y lamentablemente no hay a quien preguntarle, porque todos los países, unos más, unos menos, estamos atravesando por esta pandemia a la vez. Ahora, una cuestión muy importante, el coronavirus va a arruinar a mucha más gente de la que va a enfermar, ¿verdad? Claro. Y nuestra capacidad para poder revertir eso o mitigar eso depende de nuestra disciplina, dependerá de nuestra disciplina para salir de este proceso, de esta transición, por ponerle un nombre, lo más rápido posible. Entonces, yo creo que depende efectivamente de nosotros mismos. A mí me preocupa
y lo digo con todo respeto, se habla mucho en los medios, estamos en un proceso de satanización y de descrédito de todo el mundo. Me preocupa esto porque nos estamos enfrentando probablemente a la peor Navidad en la historia. Nos estamos enfrentando a una Navidad negra. Va a haber mucha gente en la calle y deberíamos estar hablando igual, con todo respeto a los otros temas que se están discutiendo en las redes y en los medios, pero deberíamos estar hablando de qué vamos a hacer para generar empleo en los próximos 3-6 meses. ¿Qué vamos a hacer para la gente que va a quedar desempleada? Porque va a haber mucha gente que va a quedar desempleada. ¿Qué vamos a hacer por ellos? O sea, no veo que todavía hemos dimensionado la magnitud de este tsunami. Estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos. Los Estados Unidos pasaron de tener la tasa de desempleo más baja en 50 años a tener la tasa más alta en 80 años en un periodo de 30 días. Entonces, yo creo que tenemos que entender que todo esto, obviamente, el tema de disciplina. Segundo, ¿qué vamos a hacer para generar empleo ante las nuevas oportunidades? Porque al final del día, las crisis, y bueno, Danilo sabe esto mejor que yo, las crisis son básicamente transferencias de oportunidades. Las oportunidades históricas ya no están donde están y han pasado a otros sectores. Todo esto que tiene que ver con la tecnología, todo el cambio en los patrones de consumo representa en sí una oportunidad. Entonces, pero si seguimos en esta autoflagelación y descrédito de que no vamos a creer en nadie, nosotros en este momento necesitamos confiar. Aquellos que somos, que confiamos en Dios, creemos que tenemos fe en Dios y tenemos fe en Cristo, etcétera, pero tenemos que buscar la manera de reforzar lo que nosotros sabemos hacer. No es momento para buscar, para reproches, es momento de consenso. Entonces me preocupa mucho ese tema porque tenemos probablemente la peor crisis, nos enfrentamos a la peor amenaza que hemos tenido en la historia. Sí. Y yo creo que tenemos que abordar ese tema, ¿no? También. René, y esto no es tan fácil como que nos autorizan a abrir la empresa dentro de los bloques que se plantean por parte del gobierno y yo voy a llamar a los 50, 20, 100, 500 empleados que tiene la empresa. Aquí muchas empresas, y lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, Danilo, van a empezar, cuidado, que con el 30, 20, 40 o 50% de su planilla y no con el 100%. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Esa gente va a quedar desempleada definitivamente. Y ya el ministro de Comercio decía hace unos días de la flexibilización que se le está dando a las empresas en términos de que muchos de sus empleados van a mantenerse con contratos suspendidos, otros van a trabajar día laborado, o sea, todo esto porque hay que dar el espacio para que esto poco a poco se vaya fortaleciendo. Sé del caso de empresas que teniendo 300 empleados antes de la crisis, hoy día están haciendo las cosas que están haciendo con 15. Imagínate. Con 15. ¿René? Sí. Va a haber muchas empresas que se van a encontrar. O sea, tú no puedes pasar 2 meses sin ingresos y regresar a los 2 meses como si nada pasado. Va a haber muchas empresas con 50, 60, 70% de menos ingresos, con exceso de personal que no van a poder liquidar porque no están en las condiciones financieras para hacerlo. Esto va a ser un problema. Se necesita la inyección de dinero para mantener empleos. Entonces, todo esto que se está haciendo de la inyección de dinero a la banca, etcétera, para justamente apuntalar a estas empresas a través de crédito en condiciones especiales, apunta en esa dirección. Ahora no va a ser suficiente, o sea, vamos a estar claros, o sea, yo creo que lo estamos viendo. Va a haber, en esta segunda etapa va a haber un restablecimiento paulatino de la oferta, más no así de la demanda, porque no va a haber liquidez. Nos enfrentamos a un problema grave de consumo. De nada me sirve tener la tienda abierta si nadie viene, ¿okay? Va a haber mucha mayor selectividad. La gente va a tener miedo de gastar porque no sabe si va a tener empleo o va a generar ingresos, y eso va a crear una mayor selectividad a la hora de yo gastar, particularmente el gasto discrecional.
Entonces creo que tenemos que entender que nos enfrentamos a un enemigo. A diferencia, podemos decir, bueno, algo pasó así cuando hubo la invasión. Sí, pero la gran diferencia es que en aquel momento sabíamos que era un tema temporal, que era un tema de una ocupación, una situación muy puntual. Aquí no sabemos esto, o sea, nos estamos enterando casi a diario de nuevas cosas, estamos ensayando, y lo peor que pudiera ocurrir es que debido a las cosas que mencionabas antes de la indisciplina, haya rebrotes y tengamos que regresar a esta situación de contención, a las restricciones de movimiento, que sería ahí sí sería lo peor que nos pudiera pasar. ¿Cuáles son los sectores que se van a ver más afectados? Sí. Los negocios o comercios que se van a ver más afectados, la industria que más afectada se va a ver con este tema de la pandemia. Sí, son 7 sectores específicamente. Uno, el comercio. O sea, tenemos que entender que el comercio emplea a 1 de cada 5 trabajadores. O sea, cualquier cosa que nos pegue ahí nos afecta. Segundo, logística. Tercero, hoteles y restaurantes. ¿Okay? Lo que es la industria, efectivamente, los servicios financieros, los servicios administrativos y el entretenimiento. Esos sectores que representan 878,000 empleos y generaron 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años, son realmente donde nos va a pegar el COVID más fuerte. Por eso es que hablo de que nos va a pegar en la columna vertebral de la generación de empleo en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que el efecto va a ser severo. No hay manera de esto, no lo podemos maquillar, y tenemos que prepararnos para un impacto severo, con un colapso importante en el consumo, que va a tener como consecuencia un colapso en el empleo. Lo que me va a garantizar a mí la sostenibilidad de los empleos es la sostenibilidad del consumo, que haya demanda, y vamos a tener un problema grave de demanda. Primero porque al yo sacar de circulación, entre comillas, probablemente 200, 300,000 personas que van a entrar van a ser desempleados, no van a tener los mismos hábitos de consumo y los mismos patrones de consumo que tenían antes. Entonces, esto va a causar un impacto muy fuerte. Se quiere inyectar dinero a la economía, pero esto va a ser un proceso lento. Por eso que creo que es importante, hay acciones que tenemos que acometer ya. ¿Okay? Estamos en esa dirección. Obviamente la velocidad con lo que lo hagamos no depende de criterios de tipo social, sino criterios de tipo sanitario, pero hay cosas que tenemos que hacer ya lo más rápido posible. Por eso que en la medida en que nosotros nos comportemos adecuadamente y podamos salir de este periodo de restablecimiento, que no significa salir del periodo de transición, porque el problema del restablecimiento del consumo depende mucho del restablecimiento de la confianza. Yo tengo confianza en que esta plata que me voy a gastar, pues no hay problema, porque yo al final de mes voy a tener un ingreso, lo que sea. En la medida que nosotros podamos ser lo suficientemente disciplinados para salir de esto, estaremos ya enrumbando esto en la dirección correcta y con la velocidad correcta, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante entender que la mayoría de los empleos que se van a generar serán informales, no van a ser asalariados. Viene un impacto fuerte en el empleo asalariado. Danilo. Don René, buenos días. Don René, 2 preguntas. Usted comenzó primero presentando un panorama de lo que, el panorama anterior, de lo que era la situación antes de que llegara la pandemia. Y no era nada cómoda la situación en materia de empleo. Veníamos de una tendencia de caída sostenida de la ocupación en Panamá. Entonces, basándonos en eso que usted presentó allí y tomando en consideración que el gobierno que se instala hace casi un año apuesta para levantar la economía, una economía en la que la primera maniobra que hace es pedir prestado, o sea, es la primera maniobra que hace el gobierno, apuesta al turismo. El gobierno se pone como prioridad apostar al turismo para levantar fundamentalmente la mano de obra y nos cae este balde de agua fría. Total. ¿Cuál va a ser entonces, don René, aquí el reemplazo? Porque la apuesta, la balsa de salvación del país, para lo que teníamos, no para lo que tenemos, para el pasado, era un sector más golpeado ahora. Sí, es lamentable, ciertamente ese sector de hoteles y restaurantes y turismo
es el más golpeado, bueno, también acompañado por lo que es entretenimiento, etcétera, pero sí, lamentablemente eso ocurrió. Yo creo que aquí hay cosas que podemos hacer para aterrizar. Lo primero que tenemos que hacer es, aquí en esta pandemia hay sectores que debieron verse favorecidos. Alimentos, concretamente, porque salud, en materia de empleo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liberar y flexibilizar todo lo que es la cadena agroalimentaria. Hay empresas que están teniendo dificultades, se han ido mejorando con los temas de salvoconductos. ¿De qué me sirve a mí tener una empresa digamos, agroalimentaria abierta si mis trabajadores no pueden llegar? Estamos hablando de ausentismo de 85%, etcétera, y ha habido muchos que han tenido que suspender contratos. Eso no tiene ningún sentido. Tengo que liberar toda esa cadena, todo lo que es la cadena para poder llegar a los sitios donde se vende comida, llámese supermercados, etcétera, etcétera, y toda esa cadena logística y agroindustrial, todo el ecosistema de soporte. Estamos hablando de mecánicos, estamos hablando de tiendas de repuestos, estamos hablando de llanteros, todo este circuito, estamos hablando de transporte público. Son cosas que debemos hacer ya, o sea, digamos inmediatamente. Por otro lado, todo lo que es la industria y el ecosistema industrial, es algo, obviamente ya está muy metido el tema de la agroindustria, ¿no? 60% de la industria acá tiene que ver algo con alimentación. Y de ahí esto me apunta también a lo que es el tema de las agroexportaciones, ¿no? Que es una fuente definitivamente donde tenemos que mirar. El otro tema que tenemos que, y está planteado, digamos, en la estrategia del gobierno, tenemos que reactivar la construcción. Cada 100 nuevos empleos directos en construcción me genera 60 empleos indirectos por demanda inducida en otros sectores. Ahora, pero don René, esa iba a ser mi segunda pregunta. Sí. La construcción tenía o tiene el escenario de venir de una temporada de varios años de sobreoferta. ¿Dónde está la demanda de la construcción? ¿Dónde estaría? Sí, bueno, sí, primero los proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, eso es lo primero. No vamos a tener niveles digamos, de demanda de construcción como los teníamos antes, no, definitivamente. Pero el impacto multiplicador del empleo que tiene la construcción, ¿okay? Tiene un efecto, por ejemplo, en la construcción del canal, para citar un ejemplo, cada dólar invertido en la ampliación del canal me generó 64 centavos de demanda interna. Esa demanda interna es la que necesitamos, estamos hablando de poder de consumo. Entonces, creo que va a ser los proyectos de infraestructura. Panamá Oeste, el MOP tiene 5.000 millones y tantos de proyectos ya programados, etcétera, con recursos asignados. Si a eso le agregamos los proyectos de saneamiento, estamos hablando de probablemente 6.000 millones. Y no solamente reactivar los proyectos de construcción, es maximizar el impacto social, es decir, que estos proyectos se traduzcan en contratación de mano de obra local de las comunidades de impacto y contratación de servicios a proveedores locales, o sea, que esa inversión se traduzca en desarrollo social, un desarrollo social que vamos a necesitar urgentemente porque obviamente no es ningún secreto que los niveles de informalidad, desigualdad y pobreza van a aumentar. Entonces, digamos, ahí está. O sea, aquí lamentablemente no es que tengamos la solución, es un conjunto de cosas. La construcción y las agroexportaciones son dos sectores que tienen alto impacto sobre el empleo. Las exportaciones agrícolas, primero tenemos que satisfacer la cadena alimentaria, tenemos que asegurarnos de la seguridad alimentaria. Esas empresas y ese empleo debería estar aumentando. No ha sido así por problemas que hemos tenido en la administración de la cuarentena, por ponerle un nombre, y no estoy insinuando, culpando a nadie. Esto lamentablemente llegó de una manera totalmente abrupta, desbordó nuestra capacidad de organización. Y por otro lado, tenemos que apuntalar a estos 7 sectores que van a estar mayormente golpeados. Habida cuenta, sin embargo, y vamos a estar muy claros, que, por ejemplo, el turismo no es algo que, ahí no hay soluciones inmediatas. Ahí, nada más pensando en lo que va a ser los restaurantes en un futuro, con estas medidas de distanciamiento social, no lo visualizo desde el punto de vista de tráfico. Quizás pasarán tiempos antes de que podamos regresar a un restaurante con la familia. O sea, eso va a ser diferente.
pero esto ha dado lugar a otros patrones de consumo. La gente está pidiendo más desde la casa. La tecnología va a jugar un papel muy importante. Ya estamos viendo todo lo que está pasando en materia de teletrabajo. El COVID nos agarró totalmente desprevenido. Hemos venido hablando de la transformación digital por 10 años y el COVID lo demostró en 2 meses, acaba de demostrar por qué era importante. Entonces, vienen cambios importantes. Estamos todavía tratando de asimilar el golpe. Todavía no entendemos la dimensión de esto. Estamos pensando que es otra crisis más. No, esta es la crisis. Okay. Entonces, no hay, para mí, y todo lo que he dicho en cuanto a los sectores, para mí, repito lo que dije antes, me preocupa el clima. Me preocupa en este momento que estamos en digamos, en una dinámica de reproches, de descrédito, etcétera. En este momento tenemos que estar buscando qué vamos a hacer para generar empleo en los próximos 3 meses. ¿Okay? No digo que las otras discusiones no sean importantes, claro que sí, pero hay un momento para todos. Mi casa se está incendiando, ¿qué voy a hacer? Porque entonces es inminente, el golpe es inminente, inevitable, y creo que tenemos que entender que esto va a tener profundas repercusiones sociales, partiendo de que ya antes del COVID, nada más para poner un ejemplo, ya teníamos la tasa de desempleo juvenil más alta en 15 años y la peor explosión delictiva de la historia antes del COVID. Miren el día 12 hace unos días, el 12 de mayo, ¿okay? Hubo 12 asesinatos en 24 horas, ¿okay? Esto con la policía en la calle. Entonces, esto y lo que estamos viendo es la tarjeta de presentación de lo que viene, ¿okay? Si nosotros empezamos a actuar, ¿no? Bien, muchísimas gracias, René, por estar con nosotros en este interesante análisis de la situación que presenta el país en este momento. Y me quedo con lo último, invitar a la población panameña a ser más positivos, a buscar soluciones, a ser parte de la solución del problema y no parte del problema. En eso es que tenemos que estar y dejar tanto odio, tanta crítica, tanta destrucción, tantas cosas negativas que a diario observamos principalmente en las redes sociales. Vámonos a la pausa y regresamos. Continuamos, amigos. En las últimas semanas, en medio de la pandemia, ha surgido el tema de la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte, y no a través de buenas noticias. Una noticia que era como la crónica de una muerte anunciada. Se nos dice que solo hay recursos en este programa tan importante, que es el que paga las jubilaciones, para 18 meses. Amigos, han circulado propuestas por parte de la propia Caja de Seguro Social que van en la dirección de vender los instrumentos financieros, de permitir el uso del fondo fiduciario, de acceder a la fusión de los programas de invalidez, vejez y muerte, el solidario y el mixto. Para comenzar, vamos a invitar aquí a Dino Moon, que es un especialista en estos temas de la Caja, es actuario, para que nos hable un poquito de toda esta situación que se nos presenta en este momento. Es muy delicada y nos gustaría abordarla desde su punto de vista. Bienvenido, señor Moon. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, la verdad es que ha apuntado una cantidad de detalles bien interesantes, y yo creo que el primero que hay que tratar es que a mí me parece que el director de la Caja del Seguro Social y tanto el subdirector, viendo desde el punto de vista positivo todas sus declaraciones, han puesto de manifiesto algo que en gobiernos anteriores pues no se habían atrevido a hacer, es decir, la gravedad del problema que tenemos en el sistema de invalidez, vejez y muerte para el subsistema de beneficio decidido, ¿no? Definitivamente hay un problema importante. Ese problema pues ya veníamos vaticinando en programas anteriores contigo, Álvaro, y se había hablado de que había que atenderlo y había que ponerle enfoque. Tristemente, pues se han hecho las declaraciones en un momento en donde la gente emocionalmente pues está viviendo a la par un problema mayor con esta pandemia, y por supuesto tener unas noticias como estas tan duras indudablemente pues crea un momento de todavía mayor zozobra, ¿no?, a nivel de la población, pero es una realidad.
una realidad que hay que enfrentar y una realidad que hay que comenzar a estudiar. En el sistema no existen la suficiente cantidad de contribuciones para poder pagar el servicio a las pensiones en corto plazo. Eso es lo que ha dicho el director y eso es así. Efectivamente decíamos que en el 2023 venía una quiebra total, se ha adelantado por supuesto con los temas de COVID por el efecto de que pues hay un nivel de recaudación todavía menor y lo que pues implica esto es que hay que llevar el problema a la mesa de una forma pues, inmediata y tratar de darle pensamiento. Creo yo que la población indudablemente tiene que saber que un gobierno pues no va a dejar que el sistema de pensiones colapse, porque pues de eso depende el país. Pero lo que sí es cierto es que creo que la Caja del Seguro Social lo que trata de hacer es alertarnos a que hay un problema que si no atacamos hoy, pues nos va a costar de una forma u otra mucho más en el futuro, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, en términos de este análisis, si está correcto, el análisis es correctísimo. El análisis es correctísimo, no tenemos dinero para el servicio de la deuda en el pago de pensiones a la cantidad de jubilados actuales que tenemos y tenemos que hacer algo en estos 18 meses. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo hay que actuar? Es ahí quizás en donde todos los que estudian el tema de la Caja del Seguro Social difieren mucho de las opiniones que ha vertido la Caja en este momento. Las opiniones de la Caja en este sentido han sido, para mi análisis, un poco desafortunadas, porque una de las soluciones que pretenden estudiar es la unión de los dos sistemas, Álvaro, y en el 2005 se entendió perfectamente que si se unen los dos sistemas o se sigue manteniendo un sistema de beneficio definido, este país indudablemente no en 2 años, en 3 años, 4 años va a enfrentar la peor crisis que un país ha podido enfrentar, porque simple y llanamente no vamos a tener dinero ni siquiera para pagar a los actuales ni a los nuevos jubilados que vienen. Entonces yo creo que esa es una postura un poco impropia cuando en un diálogo en el 2005 se llegó a la conclusión de que esta no era una opción viable mantener un sistema de beneficio definido como el que tenemos. Y quizás pues vale la pena ahorita, Álvaro, explicar un poco el análisis del por qué. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos de explicarle a la población el por qué. Fíjate, si tú hoy tomas una población de hombres, voy a hablar primero de los hombres, a lo largo de la población tú vas a encontrar gente que se va a jubilar con un salario de, por ejemplo, $360, que corresponde más o menos a una pensión del 72,5 para una persona que recibe un salario promedio de sus 10 mejores años de $500. Si él cotiza por 30 años y tenía una tasa de interés del 4% de esos dineros, él llega en toda su vida laboral a haber acumulado un total de aportes más intereses de $31,000, ese que se jubila con $300 o $360. Pero la pensión realmente no le cuesta $31,000, le cuesta $52,000. De tal manera que esa persona que se jubila a los 62 años, hombre, genera un déficit en el sistema de $21,000. Él solamente podía comprar $214 con lo que había ahorrado, que eran los 31, pero como necesitaba 52 para tener esa pensión, quiere decir que alguien le da adicional a los 214 que él compra, $149 de pensión adicionales para recibir esa pensión. Ese alguien, pues es la generación que comienza a cotizar en su vida profesional y por eso se llama un sistema, pues en general de reparto o de solidaridad intergeneracional, porque los que están cotizando hoy no cotizan para ellos mismos, cotizan para pagarle a los que están jubilados con la promesa de que cuando lleguen a la edad de jubilación alguien lo va a hacer por ellos. Hay una gráfica, Dino, hay una gráfica que refleja y muestra a la perfección este tema y comienza con promedio salarial de jubilación en $500. No sé si la podemos presentar allí, ahí está, para que le expliques un poquito. Yo creo que esta es una gráfica muy buena porque te establece por cada salario de 500, de 750, de $1,000, cuáles son las pensiones que en una cotización de 30 años consecutiva va a recibir la persona, en este caso hombres y mujeres a los 62 y a los 57 años, y cuál es realmente la acumulación de esas cuotas más sus intereses y cuánto cuesta la pensión que él recibe. Y lo más
impresionante es que si te fijas, hasta salarios promedios en los mejores 10 años de $5,000, que no son salarios malos, y es casi el 95% de la población, nadie cotiza para de alguna manera la pensión que recibe. Todos superan. Y no sé si En todos los casos, proyectar. en todos los casos, el costo de la pensión es superior a el total de aportes que hace la persona, Dino. Así es, el monto de la pensión que recibe es superior a lo que la persona puede comprar con lo que ha ahorrado. Por ejemplo, una persona que tiene una jubilación de $1,000, esa persona solo puede comprar con lo que ahorra $640. Los 400, ¿sí? $50 o los $460 restantes a esos 1,000 solo los puede obtener a través de ese reparto solidario y alguien se los tiene que dar. En este caso, el Estado decidió que nuestro sistema de pensiones, y cuando digo el Estado somos todos los panameños, decidió que nuestro sistema de pensiones en el 2005 fuera este. Y estos valores que te estoy dando, Álvaro, son después de la reforma, porque antes de la reforma todavía se daban pensiones mayores a esta. Posterior a la reforma se dio una reducción, es decir, se modificaron los parámetros del sistema para establecer los beneficios de las pensiones y obviamente al modificar los parámetros se logró reducir un poco el monto del beneficio que se daba. Pero con todo y eso, el nivel de subsidio es casi del 95% de la población. Entonces, si tú subsidias al 95% de la población y casi le estás subsidiando el 50% de la pensión que recibe, entonces imagínate tú un joven que llega a cotizar solo para pagar su 50% de pensión. Pero ese 50% que llegó a cotizar no es para él, es para pagar efectivamente lo que el que se jubiló no pagó. Entonces, al final, cuando el joven actual llega a la edad de jubilación, no tiene $1 en su cuenta. Entonces, tú estás cotizando 13,5% toda tu vida para no tener absolutamente nada a tu nombre. Y cuando llegues a esa edad de jubilación, no vas a tener nada en el sistema. Entonces, muchos estudiosos lo que dicen es que efectivamente estos sistemas de reparto solidario intergeneracional funcionaban cuando no vivías tanto y cuando definitivamente tenías una base cotizante fuerte para hacer esto. Entonces, el problema que tenemos hoy es que no tienes una base cotizante fuerte para hacerlo y aunque la tuvieras porque tenemos una población joven, resulta ser que los beneficios están diseñados para que todo el mundo sea subsidiado. Nadie realmente, o un porcentaje muy poco de la población, realmente paga por la pensión que recibe. El 95% de la población no paga por eso. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se van generando justamente todas estas pensiones que no pueden ser pagadas con los ingresos que recibe la cuota obrero patronal de la Caja del Seguro Social. Y ahí es donde estamos el día de hoy. Entonces, en el 2005 se entendió el problema y se dijo, hay que pararlo. Hay que hacer un alto y decir, efectivamente ya le dimos a los pensionados actuales el sistema que está y hay que enfrentarlo. Eso lo decidió el país y el país decidió que ese es el sistema de pensiones. Y la ley de 2005 fue muy sabia y estableció puntos de inflexión o revisiones cada tanto tiempo que permitían que el Estado hiciera las corridas y fuese incrementando los aportes necesarios a la caja para hacer que este sistema se balanceara. ¿Qué pasaba? Que iban pasando los años y cada gobierno se metía en la salsa, por supuesto, como decimos en Panamá, de la propia gobernabilidad hacia otros sectores y dejaba el problema de la Caja del Seguro Social a un lado. Ha pasado desde esa época acá 15 años sin haber hecho los aportes necesarios a este sistema y hoy nos enfrentamos a una realidad. Si no metemos o de un solo tajo al sistema 25,000 millones de dólares al mismo, el sistema no va a salir adelante. Claro, uno siempre tiene alternativas. No necesitas 25,000 millones hoy, pero sí necesitas una cantidad de aporte muy fuerte para ese sistema, que son aproximadamente la amortización de esos 23,000 millones en el tiempo, que sería aproximadamente unos 750 millones de dólares en el mejor de los escenarios. O sea, entonces, 750 millones de dólares por año
durante un por periodo de 60 por años. 60 años para poder cumplir con las obligaciones en el tema de este programa de invalidez, vejez y muerte. Así es. Entonces, fíjate, las nuevas generaciones, dirán algunos, es que estas nuevas podrían ayudar al problema si se fusionaran los dos sistemas y tomamos las cuotas de ellos para nuevamente crear un subsidio intergeneracional. Pero si te fijas, las nuevas generaciones a duras penas están aportando una cantidad anual que, si vemos en 15 años lo que han acumulado, acumulan 3.000 millones de dólares. Si yo sumo eso, yo me gasto los 3.000 o 4.000 millones de dólares en 2-3 años al pagar las jubilaciones actuales, y al final de cuentas las nuevas jubilaciones no las voy a poder pagar. Entonces eso no genera una solución al problema, sino que lo agrava, porque está juntando dos poblaciones, una que ya no generaba deuda, ¿sí?, y que estaba llamada a hacer un ahorro adicional si quería tener una jubilación mayor a la que su propia cuenta individual podía generar, y ahora la estás pretendiendo juntar con otra y crear un problema mayor. Por eso el escándalo tan grande de decir qué es lo que ha pasado hoy o qué es lo diferente que no se analizó en el 2005 y que ahora, como sorpresa, los tiene analizando lo mismo que ya se hizo hace 15 años atrás que no se podía hacer. Entonces, ningún panorama ha cambiado. El panorama es el mismo. Tenemos un sistema de pensiones que en términos financieros podría considerarse como perverso, como una pirámide de Ponzi, pero eso es normal. Casi todos los países tienen el mismo sistema, porque al final todo el mundo necesita tener un descanso digno después de haber tenido una etapa laboral productiva. Sí. Pero el país tiene que buscar una alternativa que no sea la alternativa intergeneracional para financiar ese tranche de subsidio a la pensión, generando mayor productividad, generando mayores, de alguna manera, ingresos para el gobierno, ajustando el gasto fiscal y el gasto público de una manera coherente y optimizando, por supuesto, los recursos de la propia institución hacia adentro. Dino, lo que más le asusta a la población de estos temas o de este tema es que me suban la edad de jubilación, que me aumenten la cuota obrero patronal o la densidad de cuotas, que son las medidas paramétricas, básicamente, y eso pone a la gente enseguida con el arma montada. ¿Hay otras opciones que no contemplen estas tres medidas? Brevemente, para ver. Álvaro, sería mentir si alguien dijera que hay opciones que no contemplan los cambios en los parámetros de pensiones actuales. En general, si tú no quieres cambiar el sistema ni subir la edad de jubilación, pues tienes que pagar el déficit que existe y tienes que pagarlo de una manera consciente. Yo no estoy de acuerdo con que se suba la edad de jubilación. Yo no estoy de acuerdo con que se cambie el sistema de pensión o la fórmula del sistema de pensión de beneficio definido actual, porque yo soy parte de ese grupo y quisiera jubilarme con lo que esa fórmula dice. Pero la única manera de poder hacerlo es enfrentar esta cantidad que yo te acabo de decir. Si no ponemos de 750 millones a 800 millones por año, pues ¿cómo vamos a hacer? Si de alguna forma no ponemos ese dinero, entonces tenemos que ir hacia una reforma, como le llaman, paramétrica, en donde ajustamos los beneficios del sistema hacia futuro. Que ahí es donde obviamente la población en general pues va a saltar y se va a sentir decepcionada, porque yo que tenía una aspiración a recibir X pensión, no la tengo. Pero eso es parte de ese diálogo que todos tenemos que tener, pero el Estado fundamentalmente es el actor principal donde orbita la solución del problema. Porque si el Estado puede generar, en conjunto con la Caja, 750 millones de dólares por año, no hay que de alguna forma preocuparse. El tema es que el Estado llega y tiene el voto de toda la población para hacer un buen liderazgo y un buen gobierno, que significa ser eficiente, utilizar los recursos de una manera concienzuda, no desperdiciar los fondos, sino utilizarlos para que sean para el bien común. El problema es que llegan, cada gobierno se olvida de que hay temas pendientes y comienza a generar la misma dinámica de contrataciones que no tienen por qué ser
de compras que no tienen que darse de esa manera y de todo lo que ya nosotros sabemos. Si realmente el Estado quiere resolver, se daría cuenta, igual que la Caja, porque su líder fue nombrado por todos nosotros para que resolviera el problema. Es muy fácil también decir, y lo tengo que reconocer, que estando fuera todos podemos criticar. Y cuando uno se sienta en una silla como esa y ha sido líder de una empresa, mover las cosas en una empresa no es un tema fácil. Pero si tú aceptaste el reto, tienes que aceptar el reto de llegar a la eficiencia. Bien, Dino. ¿Yo qué? Sí. Yo creo que dentro de la propia caja, de la Caja del Seguro Social, hay eficiencias tremendas que generarían ahorros de 300 millones de dólares por año. Y que, si me dices a mí, el Estado tendría que poner indudablemente 400 millones de dólares por año, de los cuales ya pone casi 150 para de alguna forma amortizarlo en este fideicomiso, con lo cual la cantidad en exceso, viendo todos los proyectos que hay en donde de verdad utilizan los fondos de manera equivocada y de que no se han tomado las medidas de optimización correctas, yo creo que este gobierno tiene una gran oportunidad de oro para poner la casa en orden como nos ha prometido hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar, entendiendo cuál es el rol del Estado. No hay algo más solidario, Álvaro, que a través del Estado arreglemos los problemas sin tratar de mover efectivamente parámetros. Oiga. Y ahí es donde está el reto. Sí, se me acabó el tiempo. Danilo tiene algún cuestionamiento y yo valoro lo que ha hecho el presidente Cortizo. No voy a patear la lata, voy a enfrentar el tema y lo vamos a hacer a través del diálogo. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones durante esta última semana. Así es. El panorama se nos pone muy, muy turbio y con lo que usted está diciendo, pues todavía veo que es mucho más turbio de lo que uno puede imaginar. No hay estados financieros confiables o no hay estados financieros simplemente. Una de esas dos. Pero hay algunas cifras... ¿Una pregunta? Continúa, pero hay algunas cifras publicadas por la Contraloría que permiten ver algunas cosas. Por ejemplo, durante el periodo 2014 al 2018, ese quinquenio, la cantidad de nuevas pensiones que se fueron sumando oscila entre 8.000 y 9.000 cada año. Se van agregando hasta que llegamos a casi 260.000 pensionados. Así es. Y el promedio de crecimiento de esas pensiones fue más o menos 3.5 o 3.6%, cada uno ve el crecimiento anual durante ese quinquenio. Sin embargo, el crecimiento del monto de la plata dedicada a esas pensiones creció a un ritmo de 5.96% casi durante el mismo periodo. Es decir, para la gente que se va incorporando a un ritmo, la exigencia del dinero, que son más de 1.400 millones de dólares, 1.450 millones de dólares al 2018, es un ritmo muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que cualquiera de los parámetros económicos que tengamos. Crecimiento de la economía, Producto Interno Bruto, cualquier cosa que uno pueda compararlo. Tomando en consideración que este año 2020 posiblemente haya más pensionados que cualquiera durante el último quinquenio, porque muchas empresas tendrán que verse en la obligación de llegar a algún acuerdo para pasar gente que estaba en servicio activo a pensiones. ¿Podríamos estar hablando realmente de un adelanto de la crisis? Mucho más de lo que pudimos haber pensado en algún momento de decir el fondo se quedará en situación comprometida en el 2023. Es que justamente acabas de ver en el clavo, Danilo. Resulta ser que lo que dice el director, y tiene toda la razón en eso, es que la crisis se adelantó porque indudablemente al tú tener una pandemia que ha obligado a muchas personas, empresarios, a tener que reinventarse y en esa reinvención jubilar, tenemos ejemplos muy claros en la economía, jubilar anticipadamente gente que en principio se podía quedar mucho más en el sistema, eso va a agravar la situación con más jubilados y obviamente una recaudación mucho menor. Entonces, lo que dice es que solamente hay 18 meses para actuar. Y lo que propone es, indudablemente, lo que la ley a él le permite, que es, según lo que entiendo, vender bonos, porque todo lo demás tiene que pasar por la Asamblea. Porque si yo no tengo dinero para pagar el servicio de las pensiones, tengo que liquidar los ahorros que tengo
en caja para poder de alguna forma hacer frente. Y si los liquido, estoy frito en 1 año y unos cuantos meses, lo que lleva a la alarma que tenemos hoy. La pregunta es, ¿existe un fideicomiso de estabilización que no se ha podido utilizar, producto de que gobierno tras gobierno no ponemos los números de la caja en orden? Pero esta administración de la Caja del Seguro Social se comprometió a hacerlo en corto tiempo para poder utilizar esos fondos. Entonces, utilizarlo para tener por lo menos 1 año de respiro y poder presentar a la población cifras contundentes, Danilo, que permitan que la gente no se sienta que está tomando una decisión de manera acelerada y apurada. Esto tiene que pasar por un análisis que no es fácil, porque a nadie le gusta que le muevan el sistema. A nadie de alguna forma en el gobierno que le pregunte que ya está totalmente comprometido el gasto público, te va de alguna forma a ceder su presupuesto para otros temas si no entiende cuáles son los temas. Entonces, como que cada sector tiene que sentarse y entender hasta dónde está cada uno comprometido para poder converger, Danilo, porque si no, indudablemente vamos a colapsar. A mí lo que sí me pareció una frase que no creo que hace honor al problema es que te digan que la Caja del Seguro Social no tiene problemas. Lo que tiene problemas es el sistema de beneficio definido. Pero es que si el sistema de beneficio definido colapsa, no hay Caja del Seguro Social. Exactamente. Entonces eso no es entender el gran problema que hay. Okay. Decía Álvaro, cuando se hiciesen todos y cada uno de los análisis correspondientes, se va a ver que este gobierno no podía hacer más que enfrentar los dos problemas, el problema de salud, que ahora se agrava más, y el problema de pensiones, no lo podía dejar bajo la mesa. Lo que pasa es que se quería dar algún tiempo para poder estudiar el problema y ahora el tiempo se acaba. Se acaba, como lo acabas de decir. No existe tiempo y el que lo quiera negar, pues de alguna forma está no viendo el tema. Es irresponsable. ¿No? El director eso ha hecho bien. Nos ha alertado de que ahorita es el momento de hacerlo y es el momento quizás de llamar a un diálogo en donde todo el mundo participe de esta decisión. Tenemos un sistema ya creado todos los días en las tardes que se puede utilizar para explicarle a la población de una manera consciente de esto. Así que, pues es el momento de ponerse a trabajar y ojo, quiero decirlo en televisión, hay que apoyar a la administración actual de la Caja del Seguro Social. No podemos permitir, Danilo, que pasen casi 4 directores en un gobierno, porque si no tenemos confianza en uno, lo cambiamos. ¿Y qué pasa al final de cuentas? Que uno entra, sale, sigue el desgreño, nadie resuelve nada y al final, pues ahora sí que la casa pierde y se ríe. En este sentido, realmente el líder de la Caja del Seguro Social debe ser apoyado para bien o para mal. Él es el líder y rendirá cuentas si lo hace bien y rendirá cuentas si lo hace mal. Pero nosotros como panameños y el gobierno eligió quién iba a dirigir el futuro de esa institución y todos tenemos que apoyar para que él termine su periodo y terminemos de ver una solución en esto. Porque el que está pidiendo cabeza del director ahorita, yo creo que se equivoca. Porque no podemos entrar ahora a meter todavía mucho más zozobra en la institución haciendo cambios administrativos a cada rato, que es lo que han hecho los gobiernos anteriores también para de alguna manera evadir el problema. ¿Cómo no? Y hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo sí le tengo que decir aquí que de manera muy propositiva todos tienen que apoyar a la Dirección General de la Caja y todos tienen que apoyar a que ellos también puedan involucrarse dentro del problema y no puedan ver solo sus opciones como las únicas en este problema. Porque entonces ahí sí yo creo que van a estar tomando un camino totalmente equivocado. Todo Panamá tiene que participar en esa decisión. El que ellos hagan corrida, lo único que hace es que mete miedo a diferentes sectores, porque entonces alguien está ocultando información y me quieren enseñar unos números en los que yo no confío. ¿Cómo no? ¿Okay? Gracias, Dino, por compartir con nosotros este bloque de debate abierto dominical con un tema tan importante que, como lo dice Dino, tiene que ser tocado ya. Ese tumor hay que extirparlo y tenemos que participar todos como una especie de junta médica en buscarle la solución a este paciente que está mal. Y decir que el problema lo tiene IBM, pero que no la Caja, es como decir, oye, Álvaro Alvarado tiene un problema en el corazón, pero Álvaro Alvarado está bien.
O sea, no tiene ningún sentido. Aquí la caja en este momento es la institución y es la que tiene que resolver y es la que está enfrentándose a un problema y hay que valorar que el tema ya se está tocando. Aquí pasaron 2 gobiernos del 2009 al 2019 y ninguno de los dos hizo nada en esa dirección. Ambos patearon la lata y en este momento es el momento preciso, porque no hay otro, no habrá otro, de meterle alma, corazón y vida a ese tema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Vámonos al cambio y regresamos enseguida. Señoras y señores, avanzamos. Jorge Almengor es el viceministro de Economía y Finanzas, está con nosotros en este momento y es que esta semana que finaliza, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se dirigió al país y planteó cuál es la situación actual y cómo pudiéramos hacer para tratar de reactivar la economía. Uno de los temas que planteó y que dejó un debate ante pregunta que le hicimos fue, ¿había o hay planes de reducir o se va a necesitar reducir la planilla del Estado? Y la respuesta de él fue, se tienen 10.000 plazas contempladas en el presupuesto del año 2020 que no se van a contratar, se van a eliminar. Explíqueme eso, señor Almengor, para que la gente finalmente lo comprenda, ya que generó muchas dudas. Se llegó a pensar que iban a votar a 10.000 servidores públicos. Sí, muchas gracias, Álvaro. Buenos días a Danilo y buenos días a los televidentes. En Buenos días, efecto, viceministro. el ministro Alexander fue muy enfático en su presentación del informe a la Nación, básicamente de las finanzas públicas y la economía nacional, antes y durante la emergencia de salud que se crea con el COVID, tratando de establecer y que todos seamos conscientes y, bueno, comunicar a la población panameña cuáles son las realidades actuales del Estado panameño, de los ingresos, cómo se ha visto mermado y obviamente las diferentes acciones que tenemos establecidas y hemos estado implementando como parte de una estrategia de avance para poder mitigar en mayor medida la situación económica y financiera causada por la crisis de emergencia del COVID-19. Con respecto al tema que bien tocas de las vacantes, él fue claro en el hecho de que se trata de vacantes que estaban disponibles para el presupuesto del año 2020, aproximadamente 10.420 vacantes que temporalmente están siendo congeladas. Eso quiere decir que nosotros no estamos tomando una decisión de despidos ni de desvinculación de funcionarios en este momento, y esto se hace de manera temporal porque, como tú bien lo mencionas, al tener ingresos corrientes que se han reducido a casi la mitad o menos de la mitad de lo que teníamos presupuestado, nosotros tenemos que hacer un manejo prudente de los pocos recursos que tenemos y tratar de utilizar ese flujo de caja comprometido en las mejores inversiones y obviamente orientarlo principalmente para las necesidades de salud, seguridad social y por supuesto que el Plan Panamá Solidario, que es importante para apoyar a todas las personas vulnerables en este momento. Ok, contratos, porque hay muchos funcionarios o servidores públicos que están por contrato. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, mira, lo importante aquí es mencionar que todos aquellos servidores públicos que estén en planilla, sea de manera temporal, es decir, por contratos, o sea ya con una posición permanente, se van a respetar. Hay muchos servidores públicos que tenían y tienen inclusive algunos meses de estar trabajando y que su situación todavía no se ha formalizado. Todo ello se está respetando y obviamente se va a formalizar. Lo importante es aquí tomar en cuenta de que se trata de vacantes que estaban disponibles en el presupuesto general del Estado para utilizar en este año 2020 y que por condiciones de la situación de emergencia de salud nosotros hemos tomado una decisión temporal de congelarlas por este momento. Ahora, importante recordarte algo, Álvaro, y es que el Ministerio de Economía y Finanzas es el regente de garantizar que el presupuesto general del Estado se oriente y se dirija a las necesidades más importantes de la sociedad, obviamente en función de todas las obligaciones, inversiones y proyectos que tiene el gobierno central. Por ello, nosotros tenemos 2 viceministerios, el Viceministerio de Finanzas, que es donde me corresponde a mí, principalmente orientado al tema de generación de ingresos corrientes a través de la Dirección General de Ingresos y otras unidades y direcciones que corresponden a generar ingresos tributarios y no tributarios al Estado, y también realizar los pagos a través de la Dirección de Tesorería para mantener el circulante de las obligaciones del Estado.
Y el Viceministerio de Economía es importante en función de reorganizar todo el presupuesto y, por supuesto, de conseguir los financiamientos necesarios para poder cubrir ese déficit que, como bien lo mencionas, todos los días está creciendo y se está incrementando por una reducción significativa en los ingresos corrientes. Precisamente, ya, tengo 3 temitas rápido para darle la oportunidad a Danilo. Uno, el tema del tope del déficit. Ese término está desapareciendo temporalmente del diccionario económico mundial. 1. 2, el tema de vamos a tener que requerir a endeudamiento para poder sobrevivir esta crisis que nos va a llevar buen tiempo para salir adelante, y hasta cuánto podemos endeudarnos como país. Y lo tercero, el tema del sacrificio que debe hacer el gobierno como tal, en el sentido de, oye, viáticos, cerremos eso. Aquí no se puede hablar de viático, aquí no se puede hablar de dieta, combustible. ¿Qué estamos haciendo en esa dirección? Son esos 3 temitas rapidito. Sí, mira, Álvaro, yo creo que el principal tema, y como tú bien lo has mencionado, es el tema del déficit o los límites o topes fiscales, que es una realidad a nivel global. O sea, no estamos hablando de que solamente Panamá, por la situación, está obviamente yendo más allá del límite o el tope que por ley ya tenemos establecido, que para este año 2020 era de 2.75% del PIB, sino que a nivel global, y esto es un tema que se está discutiendo de manera recurrente en los diferentes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos de financiamiento multilateral en las diferentes regiones, todo el mundo está sufriendo un impacto negativo, y este va a ser un año muy probable de decrecimiento a nivel global, en el cual algunos países decrecerán más, otros decrecerán menos. En ese caso te puedo mencionar que Panamá por lo menos debe estar en un decrecimiento de 2%, es decir, menos 2%, con respecto al Producto Interno Bruto del año 2019, y eso es algo que es comprensible dentro de las leyes, las legislaciones fiscales y por supuesto que la normativa internacional fiscal desde un punto de vista de los organismos multilaterales internacionales, en el sentido de que se tienen mecanismos y hay regulaciones que establecen que en casos de emergencia obviamente siempre hay algún tipo de dispensa que se puede ubicar y acomodar. Ahora, para nosotros es importante entender de que ese 2.75% que teníamos planificado para este año, tenemos que transmitir a la población de que las premisas bajo las cuales se estableció ese límite y el presupuesto general del Estado para el año 2020 ya han cambiado. Obviamente vamos a tener una generación de ingresos corrientes más baja, y lo más probable es que esa falta de generación de ingresos corrientes, como tú bien lo mencionas, va a tener que ser cubierta por mayor financiamiento. Ese financiamiento que se ha estado ubicando a través de emisiones de bonos globales, que era una parte ya planificada del presupuesto general del Estado para este año 2020, también se va a incrementar con financiamiento de organismos multilaterales, como un financiamiento que acabamos de lograr y concretar con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, por 350 millones de balboas. Adicionalmente, estamos negociando con otros organismos multilaterales para completar las necesidades presupuestarias inmediatas. Y es importante mencionar eso, porque todavía no sabemos cuál va a ser la profundidad y el alcance de esta crisis en cuanto al impacto negativo de las finanzas públicas y en la economía, con lo cual cualquier necesidad de ingresos o de faltante de esos ingresos corrientes que no vamos a estar generando a través de la Dirección General de Ingresos y las diferentes instituciones generadoras de ingresos del Estado, va a tener que ser cubierto con financiamiento. Adicionalmente, creo que es importante mencionar que una cosa es el financiamiento que nosotros logramos o alcanzamos para financiar el presupuesto, o sea, los préstamos para financiar el presupuesto general del Estado, y otra diferente es financiamiento que estamos logrando para apoyo directo a algunos sectores, como el que hemos conversado, por ejemplo, dirigido a los agropecuarios, al sector de micro y pequeñas empresas, y también el que garantiza la liquidez al sistema financiero panameño. Y ahí es importante aclarar algo. Ese financiamiento que hemos logrado con el Fondo Monetario Internacional y que se va a direccionar al sistema financiero a través de un fideicomiso establecido en el Banco Nacional de Panamá, que inicia con 500 millones y que tiene la potencialidad de crecer con otros 500 millones negociados en curso por el Banco Nacional de Panamá bajo garantía MIGA, va a tener criterios y calificaciones de elegibilidad y de accesibilidad muy definidos por la Superintendencia de Bancos para garantizar de que llegue a los bancos que necesitan mayor liquidez para ponerlo a disposición del mercado.
es decir, reorientar y reorganizar financiamientos, renegociarlos y otorgar nuevos financiamientos, nuevos créditos a panameños, personas naturales y personas jurídicas que así lo necesiten durante la situación de emergencia y posteriormente. Ahora, también importante mencionar que esos criterios de elegibilidad incluyen que los bancos deben otorgar garantías, como por ejemplo títulos o valores que tengan dentro de su capital para efectos de poder acceder a estos financiamientos, y al mismo tiempo deben asegurarse de no incurrir en, por ejemplo, declaratoria de dividendos con estos recursos y otra serie de restricciones que se van a incluir dentro de los criterios de accesibilidad y de elegibilidad que estableceremos en este fondo de liquidez. En cuanto al tema del manejo del flujo de caja, yo creo que es fundamental. Nosotros siempre hemos sido cónsonos con la disciplina fiscal de que todos los recursos presupuestarios tienen que ser manejados de la manera más eficaz y la manera más eficiente a fin de que los recursos lleguen a donde más se necesitan. En el momento y por la temporalidad es importante que todo vaya a las necesidades de salud, a las necesidades de seguridad social y por supuesto que también a las necesidades del Plan Panamá Solidario, que apoya a una base de panameños que se han visto afectados, no solamente aquellos que estaban en pobreza multidimensional, sino todos los que han tenido un sufrimiento económico, financiero o de algún otro tipo relacionado específicamente con la emergencia de salud. El Estado está haciendo todos los ejercicios y todos los escenarios posibles y como bien lo mencionas, los primeros 500 millones que hemos reorientado del gasto corriente, así como también otros 1.500 millones de dólares que se han reorientado de inversiones que se habían proyectado iniciar en este año, pero que no habían iniciado hasta el 20 de marzo del 2020, suman 2.000 millones de dólares que el Estado ha reducido desde un punto de vista de presupuesto para abrirle el espacio fiscal a las necesidades que tiene esta emergencia de salud de manera inmediata. Esas son algunas de las acciones y nosotros estamos evaluando muchos otros mecanismos para tratar de lograr un ahorro corriente en la medida, pero la realidad es que con la baja de los ingresos corrientes y manteniendo el mismo nivel o un poquito reducido de gasto corriente, es muy probable que este año no tengamos un ahorro corriente real y que vamos a tener que cubrir esas necesidades con el financiamiento, como bien lo mencionas. Bien. Pero todo ello incluye, Álvaro, nada más para circular la idea y como bien lo mencionaste, gastos de viáticos al interior, gastos de viáticos al extranjero, gastos de consultoría, servicios de maquinaria, suministro, algunos gastos de papelería y de oficina y por supuesto también combustible y otros relacionados con las operaciones regulares. Bien, interesante, Danilo, lo que plantea el viceministro de este tema de la reducción de algunos gastos, pero también tenemos que hacer el llamado en este momento a los otros órganos del Estado, porque esto es la posición del órgano ejecutivo. El órgano judicial tiene mucho que aportar también en temas de viáticos, de dieta, de viajes, que se gastan mucho dinero. El órgano legislativo también tendría que hacer lo mismo, el Tribunal Electoral, lo propio, y otras instituciones autónomas que deben en este momento hacer los sacrificios fiscales necesarios para tratar de sumar a las arcas del Estado dinero que en este momento no tenemos. Yo creo que es importante hacer ese llamado. ¿Qué piensas tú, Danilo, en este momento? Sí, el gobierno central es una parte del conjunto del Estado que requiere un presupuesto de funcionamiento. Está el órgano, bien como lo explicaste, el órgano legislativo, el órgano judicial, está, perdón, las instituciones autónomas e instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, etcétera. Todas se van a tener que ver impactadas con recortes significativos en los renglones que tú mencionabas. Tú mencionabas el renglón de viajes, gasto de representaciones, gasto de combustible. Sin duda alguna, en el mundo de las instituciones autónomas está el renglón de las dietas. Todo esto forma parte del conjunto de gastos de funcionamiento que tendrá que mirar lo que manejan. Ahora, hay una realidad muy concreta, y es que sobre este terrible impacto a la economía, con todas las consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID-19, sobrevuela con gran riesgo de aterrizaje lo que estuvimos viendo hace poco, la crisis de la Caja del Seguro Social. Y además
el otro factor del cual Panamá es un gran dependiente, el comercio internacional. Uno puede ya comenzar a olfatear que la tendencia de muchos países para lo que resta de este año y posiblemente el próximo año va a ser recurrir a la dinámica de los mercados internos. Cada país se va a preocupar más por qué es lo que produce desde adentro para adentro con los de adentro. Panamá vive mucho del comercio internacional, el canal de Panamá, los puertos. ¿Cómo vamos a sobrevivir con esta tremenda dependencia, teniendo en cuenta que el aroma que suena internacionalmente es un estilo de economía distinto? Mirar más hacia adentro, menos dependencia de las importaciones, menos dependencia de las relaciones internacionales cuando Panamá vive de la carga y del trámite internacional, en buena medida. Esas serían mis dos preguntas, señor viceministro. Importantísimas preguntas. Yo creo que el tema de la Caja del Seguro Social no escapa de la realidad de que es un problema que ya veíamos visualizando obviamente en el horizonte, no solamente este año ni como esta nueva administración, sino que desde que se tomó la decisión en el año 2005 de modificar la legislación de la Caja del Seguro Social a través de la Ley 51, sabíamos que era una medida en cierta forma que era temporal, nos iba a durar cierto tiempo y que en el mediano plazo teníamos que tomar ciertas decisiones, pero que lamentablemente ha pasado el tiempo desde allá, aproximadamente 15 años, y no se dieron en los años anteriores. Eso recae en la necesidad, como bien lo mencionó el presidente de la República, y todos hemos sido cónsonos con esa realidad, de que tenemos que buscar un consenso nacional. Porque aquí no es solamente buscar la capacidad de liquidez inmediata de la Caja del Seguro Social, sino establecer políticas públicas que vayan orientadas específicamente a su sostenibilidad en el tiempo y que al final del día beneficie a los asegurados, que son las personas que deben gozar de sus beneficios, obviamente, en el tiempo. Por el lado del comercio internacional, yo creo que es importante, como tú bien lo mencionas, entender que Panamá, al ser una economía bastante diversificada y que participa de manera importante en la economía internacional, nosotros no vamos a escapar de la realidad y del impacto negativo que está teniendo esta crisis, que es inédita en el mundo con respecto a todas las economías y con respecto a la interacción económica, financiera y entre personas. No solamente la que está generando, sino la que va a generar posterior a esto. Algunas personas se recuerdan antes el caso de las Torres Gemelas en el año 2001, cómo usualmente era un protocolo de seguridad antes de montarte en un avión y cómo fue cambiando posterior a ello, y eso significativamente va a cambiar a raíz de esta situación, pero ahora por protocolos de salud o de seguridad de salud principalmente. Y obviamente eso también va a tener un impacto en la interacción de las personas. Probablemente nos vamos a mover hacia un mundo mucho más digital que un mundo de contacto en el que estábamos acostumbrados. Y para ello es importante tomar en cuenta lo que tú bien mencionas. ¿Hacia dónde queremos ir nosotros como país y como nación? Nosotros estamos teniendo discusiones no solamente a lo interno del Ministerio de Economía y Finanzas, sino a nivel de gobierno nacional en cuanto a una estrategia que no solamente nos permita salir de esta situación cuando tengamos controlado ya la crisis sanitaria y la reactivación económica que todos esperamos y que discutimos de manera diaria, sino que también entender cómo podemos establecer esas políticas públicas para el nuevo Panamá, el Panamá del futuro, en el cual todos queramos embarcarnos y que tiene que ser un Panamá de igualdad de oportunidades, un Panamá en el que todos podamos contribuir de una u otra manera a la generación productiva del país. Por ello, el presidente de la República esta semana hizo un anuncio importantísimo porque está generando políticas públicas de apoyo al sector agropecuario específicamente, que ha sido un sector de alta intensidad de trabajo, que genera aproximadamente 14-15% del empleo nacional, pero que desde un punto de vista de generación de Producto Interno Bruto es solamente el 2%, teniendo muchas ineficiencias y obviamente muchas necesidades de mejoras desde un punto de vista de capacidad productiva. Asimismo, nosotros también tenemos que movernos a generar nuevas capacidades productivas y nuevas industrias productivas en este país. Y entiendo que, por ejemplo, el ministro de Comercio e Industrias lo presentó en Consejo de Gabinete y así fue aprobado en Consejo de Gabinete, un proyecto de ley que promueve la generación de nuevas sedes de empresas multinacionales ampliadas para el establecimiento de nuevas industrias de manufactura en diferentes aspectos a nivel local. ¿Qué debería generar ese tipo de iniciativas?
por supuesto que generación de nuevos empleos que hasta el sol de hoy no son parte de la capacidad de empleos y productivas del país, por supuesto que generación de mayor interacción económica, tanto a nivel local como internacional, pero orientarnos principalmente a garantizar que las personas que están aquí y que van a sufrir, porque habíamos hablado hace unas semanas de la cantidad de posibles suspensiones laborales y como ya ustedes lo pueden ver, estamos cerca de los 200.000 que habíamos conversado, esto se puede profundizar aún más. Nosotros podemos quedar en una etapa en la que el desempleo mismo pueda tener cifras más allá de dobles dígitos, en las cuales obviamente lo estamos viendo en otras jurisdicciones. Así que es importante atacar y sentar todas aquellas políticas públicas que nos permitan desarrollar esas capacidades productivas nuevas para el país. Oiga, muchas gracias, señor viceministro Jorge Almengor, por compartir con el país en estos momentos estos temas tan importantes que tienen que ver con la reactivación de la economía nacional. Tengo al ministro Ramón Martínez de Comercio e Industria, casualmente en pantalla, lo acabamos de mencionar aquí el viceministro Almengor, así que vamos a conversar con usted en un segundo, hacemos un alto y regreso inmediatamente. Gracias, Álvaro. Bien, como habíamos dicho, Ramón Martínez es el ministro de Comercio e Industrias y bajo su dirección y la de la ministra de Salud está la gran responsabilidad de la ruta hacia la nueva normalidad, que se ha dividido en 6 bloques. Esta semana comenzó precisamente el primero, que contiene comercio electrónico, talleres de mecánica y repuestos en general, servicios técnicos, plomeros, electricistas, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ascensores y limpieza de piscina, y la pesca artesanal y acuicultura industrial. ¿Cómo ha sido, desde el punto de vista de ustedes, el monitoreo que se le ha dado? ¿Ha sido exitoso? ¿Han habido tropiezos? ¿Qué balance hace brevemente usted de lo que ha sido este primer ejercicio? Bueno, gracias Álvaro, Danilo, saludos a todos. En esta, como mencionas, esta semana comunicamos ya el inicio a la fase 2, la fase de reapertura, con la comunicación de la hoja de ruta de la nueva normalidad, habiendo pasado una fase primera de aislamiento y de suspensión de las actividades no esenciales y viendo que el comportamiento de los indicadores ha dado la posibilidad de pasar a esta nueva etapa. Hemos visto que más de 1.500 empresas ya han validado, por ejemplo, salvoconductos, de manera que se están reactivando paulatinamente estas operaciones. Hemos visto también que se están dando los seguimientos a los lineamientos que el Ministerio de Salud ha comunicado, para lo cual tomo la oportunidad de hacer el llamado de que no nos apresuremos en abril sin haber tomado en previsión estos lineamientos, porque el haber pasado a esta etapa no significa que no podamos volver atrás. Y lo que queremos es este llamado a una responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía para procurar que sigamos avanzando en la hoja de ruta. Ok. Hay varias preocupaciones, yo creo que, y la he recibido mucho, con mucha constancia, es el tema de los salvoconductos para y los independientes que se dedican en el bloque 1 a plomería, electricidad, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, sensores, porque las empresas es fácil, pero el independiente, ¿cómo hace para hacerlo? El tema de las empleadas domésticas también, ¿cómo hacen para sacar salvoconducto? ¿Se están resolviendo estos temas? Sí, en efecto, para los técnicos hemos propuesto varias alternativas. Una de ellas es que utilicen el registro empresarial de ANPYME, cosa que les va a dar los beneficios que confieran a ANPYME, beneficios de impuestos, estamos hablando de asesoría técnica y la capacidad de obtener financiamiento. Pero también pueden enviar un correo electrónico a la dirección serviciostecnicos@misi.gov.pa
en donde estas personas pueden enviar la foto de su cédula, lugar de residencia, un teléfono al cual contactarlo y, muy importante, presentar ahí también su idoneidad, certificación o licencia que los acredita como técnicos. Una vez que envían ese correo con esta información, se les validará un salvoconducto. El otro tema, ¿de qué va a depender el arranque del próximo bloque y si se va a dar de uno en uno o puede darse apertura de 2 y 3 al mismo tiempo? No, esta fase es una apertura gradual y asimétrica, así lo ha comentado la ministra de Salud, quien obviamente lidera toda la gestión de las fases de apertura de las actividades. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, tenemos que mantener ese índice de contagio alrededor de 1 y tenemos que procurar un porcentaje de camas de unidades de cuidados intensivos también abajo del 60% para dar la posibilidad de que el sistema hospitalario no colapse. Si esta situación se mantiene por las próximas 2 semanas, podremos pasar al bloque número 2 y lo mismo aplicará antes de entrar al 3. No queremos brincar a 2 bloques de una vez porque podríamos hacer más daño que bien. Por eso menciono, la gradualidad es importante. Ok, el bloque 2 me preocupa, soy católico, voy a misa todos los domingos, me encantaría ir a misa, seguir yendo todos los domingos, es algo que me hace falta, pero me preocupa ese punto de lugares de culto en estos momentos, cómo manejar eso y por qué pensar en el bloque 2 en eso directamente. Bien, el bloque 2 inicia con esas actividades comerciales que es la construcción de infraestructura pública, la minería no metálica, es decir, las canteras, areneras y demás, así como la industria. Pero además se le da la posibilidad a estos lugares de culto, a lugares de esparcimiento, áreas sociales, deportivas, para que también ir abriendo un poco ese compás, siempre considerando una capacidad máxima del 25% y un distanciamiento de 2 metros. Estos bloques van a estar regidos por resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud, en donde pondrán las pautas e incluso podrían abrir algunas actividades antes que otras. Así que eso se va a tener muy bien controlado, pero la idea es que vayamos gradualmente liberando esas medidas sanitarias poco a poco. O sea, es un paso a la normalidad. Sí, a la nueva normalidad. Y hay que considerar también, Danilo, en el caso de los lugares de culto, en el caso de las iglesias católicas, lo que más va son personas mayores de 60 años. En la gran mayoría de los casos, hasta 3 misas van diariamente. Entonces, es un tema ciertamente delicado y va a haber que regularlo definitivamente. Sí, ahí y no solamente lo que tú dices, no, sí, a ciertas misas, sobre todo las misas de lunes a viernes, podrían ir más personas de cierta edad, pero también hay mucha pastoral juvenil que concentra actividades de jóvenes de distintos barrios, de distintos lugares y que están acostumbrados pues a moverse como grupo. Exacto. Como grupo, y algunos son relativamente grandes. No le pregunté al ministro, la lotería, ya andan rumores de que ahora en junio comienza la lotería. ¿Hay algo de eso? Bueno, eso habrá que comunicarlo oficialmente. Obviamente no entra en ninguno de estos bloques porque, bueno, es sector público que no se ha, digamos, prohibido en su totalidad, se ha ido suspendiendo las operaciones también gradualmente en el sector público. Obviamente hay temas que valorar, pero si en efecto
abre operaciones, la lotería, va a ser con la autorización del Ministerio de Salud y de acuerdo a medidas sanitarias que permitan que se controle el contagio. Eso sí, por supuesto que tiene que quedar muy claro. Danilo. Señor viceministro, yo le tengo una pregunta. Ministro, Perdón, señor ministro. Es que hace un ratito estábamos hablando con el viceministro Almengor. Señor ministro, yo le tengo una pregunta que implicaría ver que usted pusiera el grado de coordinación que hay con colegas suyos en el gabinete. Porque a medida que se van a ir dando pasos de apertura para la actividad comercial e industrial, eso implicaría que gente que está concentrada ahorita mismo en sus viviendas, con niños y adolescentes, tenga que estar saliendo ya a tener actividades laborales, actividades económicas. No habiendo la oportunidad de poder enviar a niños a centros de atención de niños o a la escuela primaria o a lo que llamamos la básica, hasta 9º grado, Así es. ¿Cómo se va a manejar la limitación de la gente que tenía en esos centros el apoyo de saber que sus hijos estaban bajo buen cuidado mientras ellos estaban laborando, dado que ahora esa oportunidad no existe? ¿Cuál es el grado de previsión que hay en este sentido, señor ministro? Mira, la apertura es gradual. También lo que quiero recalcar es un hecho bien importante. No por decir que el bloque se activa y que, por ejemplo, la construcción ya puede reanudarse, esto no quiere decir que toda la industria va a estar a 100% de la capacidad, porque la realidad, como la conoces, Danilo, es que el mercado local va a ir creciendo poco a poco, porque de no haber el mercado no hace sentido que las empresas vayan 100% a trabajar, me refiero con el 100% de los empleados. Entonces, en ese sentido, las empresas también tienen que, escoger muy bien cuáles son esas personas que van a ir poco a poco incorporándose en la actividad productiva. Y asimismo, desde el gobierno, tenemos que ir facilitando que estas personas se puedan mover a sus trabajos. Pero sí es importante recalcar que la apertura de los bloques no conlleva de que el 100% de los empleados van a estar yendo a los trabajos. Va a ser una apertura gradual. Hay que flexibilizar el código de trabajo entonces, porque el código es muy rígido en un momento determinado y pueden venir demandas contra las empresas por parte de los trabajadores que quizás no entiendan la realidad a la que nos estamos enfrentando. El Ministerio de Trabajo está trabajando en un decreto que va a dar las normas de esta reapertura de las actividades, dándole esa flexibilidad a las compañías para que vayan activando los contratos que necesitan en el momento, porque lo que no queremos tampoco es quebrar a las empresas desde el día 1, dándole, por ejemplo, algún cumplimiento que no sea posible. Entonces, por eso digo, hay que trabajar en conjunto, empresa privada y gobierno. Las cosas no van a ser igual que antes, tenemos que entenderlo y tenemos que actuar acorde a eso. Sí, ¿de qué vale tener un código de trabajo que no se puede cumplir y tener un país lleno de desempleados? Sí, ahí los escenarios realmente son novedosos, implicarán mucho ingenio, implicarán mucho ajuste y mucha paciencia de las distintas partes. Ahora bien, señor ministro, usted acaba de señalar que cerca de unas 1.500 empresas entraron en trámite de reapertura para orientarse hacia su reactivación, hacia su apertura. ¿Podría imaginarme yo que eso podría estar alrededor como del 10% de todo lo que es el colectivo de empresas del país? Bueno, yo no me atrevería a decir un porcentaje actual de las empresas.
O sea, lo que tenemos es que básicamente dar las condiciones para que vayan abriendo poco a poco y que no sea, o sea, nosotros tenemos que facilitar que abran. Entonces, yo mencionaba el número de empresas por el hecho de darles un ejemplo de que las empresas sí están haciendo su gestión para abrir. Y eso es una buena noticia porque las personas ya van a tener sus ingresos, que es importante, y la actividad poco a poco se va a ir adecuando a esta nueva normalidad. Sí, ministro, para terminar, el bloque 5 contempla educación, que para mí es sumamente importante y quizás lo más importante de ese bloque. La educación pública principalmente, que es la que está más afectada. Sí. Y el bloque 6, el tema de lo que le gusta al panameño, el tema de los conciertos, las ferias, carnavales, todo esto. ¿Estos dos bloques pudieran entrar en este año o usted cree que ya esto es un tema del próximo año 2021? Mira, francamente, el poner fechas no es lo indicado en este momento. Nada más quiero dar una aclaración. El bloque número 6 es parte de la tercera fase. Del bloque número 1 al quinto es la segunda fase de reapertura gradual y asimétrica de las actividades comerciales. Pero el bloque 6 ya entra dentro de la tercera fase, en donde hay un tratamiento efectivo o una vacuna para el coronavirus, que esa ya es la liberación de las medidas. Y en cuanto al bloque número 5 y la educación, estos son bloques que se han hecho de forma general, no necesariamente si el bloque 5 se activa, pero la educación no está, vamos a decir, la ministra de Educación no quiere o no están las condiciones dadas para que aperture, no significa que es una obligación. Así como tampoco es una obligación que las empresas que estén en un bloque tengan que activarse inmediatamente, ni con el 100% de los trabajadores, como indiqué anteriormente. Así es que hacer esa aclaración, el bloque 6 es de la tercera etapa y que obviamente el Ministerio de Educación pues regula su sector. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, por el tiempo que nos ha dado en el día de hoy. Sé que tiene muchos compromisos, así que el abrazo fraterno y cuídese mucho. Bien, así que el carnaval va a ser por Zoom. Carnaval se pueden formar, como pasa, por Teams, Tuna por Teams, por Zoom, por lo que veo. Algo se inventará. Porque ya eso será un tema de la apertura total y general. La apertura total. Bueno, se acabó el tiempo. Se prevé que pueda haber vacuna para el próximo año, así es que estamos hablando una posibilidad. Exacto. Estamos hablando de que por lo menos nos vamos a ir con algunas medidas para el próximo año. Sí, porque decía el doctor que se han dado enfermedades que ha durado 40 años conseguir la cura, la vacuna. El VIH es una. Así que no sabemos. Todas las capacidades científicas todavía están en ensayo y error, ensayo y error. ¿Usted cree que aguantemos 40 años sin carnaval en Panamá? No inventaremos otra cosa. Panamá se va a inventar otra cosa. A mojar con mascarilla. Bueno, señoras y señores, gracias por la atención dispensada. Que pasen un excelente domingo. Bendiciones y trate de cuidarse, por amor de Dios. Cuídese, tome usted las precauciones del caso.